Respuestas rápidas al título. ¿Está sobrevalorada nuestra gastronomía? No, de hecho está infravalorada. ¿Somos potencia gastronómica? Por supuesto, sin lugar a dudas. ¿Somos la mejor gastronomía del mundo? Todavía no. Dicho esto, quiero explicarte por qué no está sobrevalorada nuestra gastronomía y qué nos faltaría para ser la mejor del mundo. La idea de este video nació ya que hace poco se publicó el ranking de Taste Atlas de los mejores platillos y gastronomías del mundo. A pesar de que ellos no son autoridad en el tema y que ellos mismos se benefician de la polémica que generan en redes, cabe aclarar que son simplemente una guía para turistas y entusiastas gastronómicos, como lo sugiere su propio nombre, Atlas de Sabores. En el caso de ese sitio, ellos basan sus rankings en investigaciones propias, pero también en los votos de sus mismos usuarios, lo que los vuelve un medio sesgado. Además de que, como cualquier revista o medio de difusión, se presta a patrocinios, publicidad y promociones, que en su caso no sería nada raro que gobiernos la aprovecharan como estrategia de marketing turístico. Por lo tanto, su credibilidad y objetividad es debatible, sobre todo cuando te percatas que en el top 20 no hay ni un solo país africano, o que en el top 50 la mayoría sean países europeos y que Rusia, Suecia o Inglaterra estén mejor calificados que Ecuador, Marruecos o Venezuela. Lo que me llama la atención es que más allá de Taste Atlas, nuestra gastronomía siempre se encuentra en los primeros lugares del mundo, pero nunca llega al podio. Obviamente que los gustos son subjetivos. Pero ¿por qué no estamos en el imaginario colectivo del mundo como la mejor gastronomía, así como lo está la francesa o la italiana? Digo, tenemos fama internacional, historia milenaria y una enorme variedad de ingredientes y platillos. Sí, es muy bonito el puesto 5, 7 u 8, pero nosotros queremos el número 1, o ya de perdida el 3. ¿Qué nos falta? Para responder esto, primero debemos entender por qué es importante mejorar nuestro prestigio gastronómico. No se trata simplemente de buscar la validación de extranjeros. No se trata de más videos de youtubers reaccionando exageradamente a cosas mexicanas como modelo de negocio digital. Mejorar nuestro prestigio culinario va más allá de que vengan más turistas. Significa atraer a mejores turistas. Se trata de un enfoque más sustentable para nosotros mismos y para nuestro turismo. Elevando nuestro prestigio gastronómico no solo ayudaría a preservar nuestras tradiciones culinarias y fortalecer nuestra identidad nacional, sino que también fomentaría prácticas de producción y consumo que a largo plazo impactarán positivamente en nuestra sociedad, influyendo incluso en nuestra salud. Pero sin más dilación, aquí mi análisis de problemas, áreas de oportunidad y posibles soluciones. El problema de la estereotipación. Entiéndase a la estereotipación de la comida mexicana como la concepción simplificada y distorsionada de la rica diversidad culinaria de México, reduciéndola a apenas unos cuantos platillos como burritos, fajitas, nachos, tacos y guacamole. Desafortunadamente, este enfoque equivocado y limitado es el más común fuera de México y pasa por alto la autenticidad, variedad y complejidad de nuestra gastronomía. ¿A qué voy con todo esto? Que fuera de México y de algunas zonas de Estados Unidos y Guatemala, lo que se conoce como comida mexicana se reduce a aberraciones culinarias que poco o nada tienen que ver con lo nuestro. Y no me dejarán mentir todos aquellos compatriotas que viven en el extranjero. La gran decepción y el coraje, o risas, me pasan al ir a un restaurante mexicano y encontrar esperpentos como tacos de tortilla dorada con carne molida, queso cheddar, lechuga, frijoles y crema. O ir al supermercado y encontrar que lo que llaman comida mexicana son salsas extrañas, tortillas desabridas, dips para nachos y productos que tienen de mexicano lo que yo de astronauta. Por supuesto que hay sus loables excepciones, sobre todo en las grandes ciudades de Europa y Asia, que por lo general se trata de emprendimientos mexicanos que tienen la misión de exportar el auténtico sabor mexicano y que son altamente recomendables, muchos de ellos llegando incluso a la categoría de alta cocina. A pesar de todo esto, en el imaginario colectivo global, la gastronomía mexicana se ha reducido a comida rápida de calidad ínfima con mezclas abominables. Eso sí, con mucha decoración de luchadores, calaveras, fridas y sombreros. Simplemente una caricaturización de nuestra cultura. Esto en gran parte podría corregirse potenciando nuestra marca país. Por ejemplo, invertir estratégicamente en el poder blando que México ya tuvo y que fácilmente podrá volver a tener. Igualmente con estrategias de marketing turístico y de relaciones diplomáticas que promuevan mejor nuestro gran patrimonio cultural, natural y gastronómico. Esto no es nada nuevo.
Ya lo hizo México en el pasado y lo han hecho por décadas países como Francia, Argentina, Brasil, Italia, Japón y muy recientemente Perú. Claro está que este fenómeno de la estereotipación no sucede únicamente con la gastronomía mexicana. También pasa demasiado con dos grandes potencias culinarias, la japonesa y la italiana. El ultraje que reciben estas dos gastronomías es también brutal, pero estoy convencido de que no llega al nivel de la mexicana, porque más allá de la simplificación conceptual de creer que toda la comida italiana son pastas, o de las aberraciones extranjeras como pizzas con piña, carbonaras mal hechas o sushi frito, la realidad es que la imagen general que se tiene de la comida italiana es de quesos finos, vinos elegantes y dieta mediterránea. O de la comida japonesa es de la carne Kobe, el sake y presentaciones sofisticadas de sus platillos. Mientras que la de la comida mexicana sigue siendo fajitas, burritos y nachos con sombreros y calaveras. Son pocos los extranjeros, y por lo general aquellos que son muy cultos, los que asocian la comida mexicana con el chocolate, con nuestras hierbas milenarias, con la refinada cultura del agave y el tequila, o con experiencias gourmet. Desafortunadamente, la comida mexicana en el mundo se relaciona más con la comida Tex-Mex, lo que nos lleva al siguiente problema: la influencia gringa. En la misma línea de lo gringo, sobra decir que evidentemente la gastronomía mexicana en el extranjero no es más que burdas réplicas de la gastronomía Tex-Mex y de restaurantes como Taco Bell. En esto particularmente no quiero profundizar mucho porque no hay mucho de dónde. Simplemente muchas cadenas de restaurantes y emprendedores gringos llevaron la comida Tex-Mex y su idea de lo que debe ser nuestra gastronomía a otros países y funcionó. También en este sentido, por mero marketing, vende más un restaurante que diga restaurante mexicano que uno que diga restaurante Tex-Mex. Y por negocio, es más redituable la chatarrización de la comida mexicana vendiendo queso cheddar con carne molida que vender verdaderos productos mexicanos como la tortilla nixtamalizada, importar tantas variedades de chiles, tomate verde, quesos y demás productos de gran calidad nacional. Por desgracia, la influencia gringa va mucho más allá. La influencia gringa no solo daña la imagen de nuestra gastronomía en el extranjero, también lo hace aquí, pues desde 1994 y el Tratado de Libre Comercio, México no solo se plagó de alimentos de calidad cuestionable como refrescos, papitas, pastelitos y productos ultraprocesados, sino que también afectó nuestros propios productos. Sino que alguien me explique cómo es posible que un país con tanta tradición de maíz y con tantos recursos y tierras, tenga que importar maíz transgénico de Estados Unidos. La porquería que ellos no comen y que prohíben en la Unión Europea. O que siendo un país con tanto potencial ganadero, no hayamos alcanzado ese distintivo de carne de calidad que países como Argentina, Brasil, Japón o los mismos gringos de Texas tienen. Yo comprendo la balanza comercial que todo país tiene y no abogo por políticas totalmente proteccionistas, pero sí de exigir a nuestros gobernantes mayor ética en los productos que nos han impuesto consumir desde el norte, así como reconocer la influencia que el país más capitalista del mundo ha ejercido en nuestros hábitos de consumo y cómo esto ha permeado incluso a nuestros antojitos callejeros. Lo que me lleva al siguiente punto: el maximalismo culinario. Cuando relacionamos los conceptos de alimentación y consumismo estadounidense, lo que generalmente viene a nuestra mente son productos más grandes, más estrafalarios e insalubres. ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión cómo forman parte de la cultura estadounidense las grandes hamburguesas gringas, los concursos de quién come más hot dogs, o ahora en redes sociales las atrocidades de recetas que realizan con toneladas de queso, chocolate y demás productos de calidad cuestionable? Bueno, pues en México era cuestión de tiempo para que ese estilo de consumo de alimentos impregnara poco a poco la rigurosidad y ortopraxia de nuestros alimentos, sobre todo de aquellos consumidos en la calle, comúnmente conocidos como antojitos mexicanos. Yo le llamo maximalismo culinario, porque precisamente contradice la premisa de menos es más y aspira a que solo la imaginación sea el límite al mezclar sabores, colores e ingredientes. Yo recuerdo que a finales de los 90s e inicios de los 2000s, lo más llamativo que un adolescente podía consumir en la calle eran los chicharrones preparados. Eran sencillos: un chicharrón de harina, con crema, col, cueritos, jitomate, aguacate, limón y salsa.
También recuerdo que las micheladas eran prácticamente cerveza con limón y sal. Luego llegaron las cubanas con mezclas de salsas, luego cubanas con clamato y todo bastante aceptable. Pero de pronto empezaron a meterle a las micheladas gomitas, colorantes, chamoy, tiras de carne, camarones, saborizantes, ya era todo menos una cerveza. Y en cuanto a los chicharrones preparados, evolucionaron, o más bien divergieron a preparaciones como los dorilocos, esquites locos y hasta charolas inmensas de papitas o de maruchan con salsa inglesa, chamoy, valentina, gomitas, picafresas, cacahuates, quesos, mayonesa y hasta clamato. Y yo no soy quien para criticar los gustos de otros. Cada uno es libre de consumir lo que quiere, y comerlos cada tanto no está mal, pero que lo coman todos los días los niños afuera de la escuela. ¿En verdad es este el futuro de nuestra gastronomía? ¿Cómo pretendemos que eso compita, por ejemplo, con una tabla de quesos franceses o con un cono de mariscos y calamar frito napolitano? Lo peor de todo es que hablamos de una serie de productos ultraprocesados, llenos de colorantes, saborizantes y conservadores, que lo único que tienen que ver con nuestra gastronomía es el limón y el chile y nada más. No quiero ser predicador de lo que debemos ser y comer, pero creo que debemos elevar el nivel de nuestro paladar, porque lo merecemos, porque lo tenemos y por nuestra salud. Tampoco digo que debamos consumir alimentos fitness y sanos todo el tiempo, no, porque por ejemplo nuestro pan dulce de panadería local no es muy sano que digamos, pero es definitivamente mejor, más tradicional y más artesanal que una Maruchan. Simplemente elevar nuestro paladar, consumir más local y menos industrial, como por ejemplo con nuestros quesos, panes, frutas y verduras. Valorar más nuestro café y no el de Starbucks. Consumir más chocolate artesanal y no el masacote de grasas de los chocolates gringos. Ok, todo bien, pero ¿y para el desmadre y la fiesta? Bueno, tenemos pulque, mezcal, tequila, los vinos de Baja California o Querétaro, y si alguien me dice que consumir así es una cuestión de privilegios, lamento decirle que no es así. Es más económico y tiene más valor nutricional y cultural un taco placero de frijoles y chicharrón que una bolsa de paquetazo. O es mejor y más barato hacer un agua de limón que comprar 3 litros de Coca-Cola. Por supuesto que existen las deshonrosas excepciones, que nuevamente es responsabilidad de nuestros gobiernos que permiten saqueos y maltratos a nuestro país. Creo que es tiempo de mejorar nuestros hábitos de consumo mediante el apoyo mutuo a nuestros productores locales, evitando en la medida de lo posible productos chatarras, así como también es hora de exigirles a nuestros gobernantes y empresarios no solamente la inversión necesaria en una justa promoción de nuestra cultura y gastronomía al nivel de otras potencias, sino también exigir la importación únicamente de productos de calidad y no las porquerías que otros países nos quieren meter. No podemos seguir consumiendo el maíz y otros productos que nos dan los gringos y que jamás aceptarían los europeos. En fin, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Me gustaría leer sus opiniones que me sirven de ideas para futuros contenidos. Y solo si te gustó el video y consideras justo, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Quiero que estés muy bien y hasta luego. Chao, 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 chao.